Cada vez que decidimos, nuestro estilo directivo influye en la decisión que tomamos. Y si no, piense por un momento usted en los jefes, en los gerentes o en los líderes con los que ha trabajado. ¿Tienen el mismo estilo? ¿Han tenido estilos semejantes o han tenido estilos diferentes? Seguramente quien ha trabajado con un líder democrático habrá tenido la posibilidad de participar. Quien ha trabajado con un líder autoritario habrá sentido temor en alguna oportunidad o en algún momento. Quien ha trabajado con un líder que se ha preocupado por desarrollar sus capacidades, por el ambiente y el clima del equipo, seguramente tendrá más de un amigo dentro de su organización. Ahora bien, ¿por qué centrarnos o por qué analizar los distintos estilos directivos que puedan tomar las personas que deciden dentro de la organización? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Cómo se sintió usted alguna vez frente a un líder autoritario? ¿En qué lo afectó? ¿Qué sucedió cuando tuvo la posibilidad de tener un líder democrático? O también quizá la posibilidad de trabajar con un líder visionario, aquel que me está hablando permanentemente de una idea de futuro que a veces hasta me cuesta comprender, pero lo hace con tanta pasión que compro esa idea y lo acompaño. ¿Qué diferencias tienen? ¿Por qué centrarnos en considerar o en analizar los distintos estilos directivos? Estilos directivos y teorías sobre estilos directivos y de liderazgos hay montones. Hay muchísimas teorías, pero vamos a tomar en esta oportunidad y en esta clase la teoría de Goleman. Tomaremos la propuesta de este autor porque este autor lo que hace es analizar en qué medida y de qué manera el estilo directivo de quien decide impacta en los resultados del equipo y de la organización. Goleman distingue básicamente 6 estilos directivos. Estos estilos son visionario, asociativo, democrático, marca la pauta, coercitivo y entrenador. Cada uno de ellos se distingue porque asume un rol diferente dentro del equipo. Algunos invitan a la decisión, como puede ser un líder democrático, que cada vez que tiene que decidir convoca a su equipo para escuchar su opinión, conocer cuáles son sus ideas, sus pareceres, y en función de la opinión de todos toma una decisión. Y genera un ambiente donde todos participan e incluso promueve que los empleados participen. Distinto cuando el líder que está tomando la decisión es quien marca la pauta, donde lo que a él le interesa es que todos lo sigan en función de su parecer y de su creencia. No toma la opinión de los demás, sino que es, vengan, acompáñenme porque yo establezco que esto es lo que conviene, lo que es bueno, lo que es positivo. No genera espacios de comunicación y muchas veces los empleados no se sienten cómodos en estos modelos de liderazgo porque no pueden opinar ni participar. Hay otras situaciones donde el líder también asume un rol protagónico en cuanto hacia dónde van y la visión, pero la diferencia con el que marca la pauta es que le comunica la visión en un sentido de mejora, la transmite con el propósito que lo acompañen, con el propósito de lograr que el otro pueda ver lo que él está viendo y lleva a la organización hacia desafíos importantes, incluso a veces hacia los desafíos más importantes que puedan haber alcanzado. No hay un estilo que sea el ideal. A lo mejor si nosotros pensáramos o yo les preguntara ahora cuál es el mejor estilo directivo o les preguntara a ustedes cuál es el mejor líder con el que trabajaron, el líder que ustedes reconocen como el mejor que tuvieron la posibilidad de conocer o de trabajar. Seguramente si se ponen a compartir sus experiencias van a encontrar que no hay un único estilo. ¿Por qué? Porque depende de cuál sea la situación que yo tenga que resolver, el problema que debamos decidir y el lugar a donde debemos ir como organización y sobre todo cuál es la situación de la organización y el nivel y las características del equipo humano que conformamos, cuál es el estilo más acertado. Si yo estoy en una situación de crisis, por más que la participación sea buena, la crisis requiere una respuesta inmediata. Entonces, si yo voy a llamar a todo el equipo democráticamente para
compartir y consensuar cuál sería la mejor decisión, la crisis me va a pasar por encima. Goleman sostiene que no hay un estilo directivo ideal, pero sí que lo que tienen en común los líderes identificados como buenos líderes es que pueden atravesar con éxito más de 4 de estos estilos directivos. Los invito entonces a que desarrollen la siguiente actividad. En la actividad ustedes pudieron analizar el perfil de 3 candidatos diferentes. Si pudieron identificar cuáles son las semejanzas y diferencias que posee cada uno de sus estilos, seguramente han logrado realizar con éxito la actividad. El estilo directivo afecta la gestión y la conducción de un equipo y por ende los resultados que este equipo pueda alcanzar. Según cuál sea el estilo directivo que posee el líder, será el clima, el nivel de desempeño, el nivel de productividad, la capacidad de error que pueda haber dentro de su equipo, la tolerancia al riesgo, los espacios de participación y de comunicación, los climas de trabajo que se vivan. Cada estilo directivo afecta e influye en el desempeño y en el resultado que el equipo alcanza. Seguramente en su experiencia en algún momento han compartido o trabajado con un líder entrenador. Piensen, ¿cómo era su manera de comunicarse? ¿Qué clima generaba dentro del equipo? ¿Qué interés tenía por el desarrollo de los miembros del equipo? ¿Cómo asumía el rol de enseñar y de acompañar? ¿Cómo premiaba o castigaba el logro del objetivo o el fracaso? ¿Cómo se paraba frente al equipo y frente al desafío? Pensemos entonces ahora en un líder democrático. Seguramente también han tenido la posibilidad de estar con un líder democrático. ¿Qué sucedía con estas mismas variables? ¿Se comunicaba de la misma manera? ¿Decidía igual? ¿Me daban los mismos espacios de participación? ¿Se preocupaba por la relación, por el vínculo del equipo o se preocupaba por tomar la decisión consensuadamente? ¿Y qué sucede con un líder visionario? ¿Cómo fue su comunicación? ¿Cómo fue su manera de comunicarse? ¿Qué lugar y qué espacio nos dio para la participación? ¿Cómo logró trasladar la visión a quienes conformábamos partes del equipo para que lo acompañemos? O sea, como vemos o como podemos refrescar en nuestra memoria, en cada uno de los distintos estilos, el comportamiento de los seres humanos cambia porque las variables que gestiona el liderazgo son diferentes. Cuando los líderes se interesan por las personas, los espacios que se generan dentro de los equipos promueven el vínculo entre las personas y el desarrollo de sus capacidades y sus habilidades. Cuando el líder solamente mira el resultado y su resultado personal, deja de ver a las personas que están constituyendo sus equipos, por ende sus equipos no se desarrollan, por ende las personas alcanzan niveles de frustración mayores y generan niveles de desempeño menores. Es decir, nosotros podemos decir que dentro de la organización, como personas que dirigimos
el negocio, dirigimos nuestros equipos hacia una estrategia organizacional, necesitamos conocer cómo es el equipo y conocernos también como dirigentes en cuál es nuestro estilo para poder maniobrarlo, formarlo y entrenarlo con el propósito de lograr impactar positivamente en el desempeño y en el clima de la organización. El estilo directivo que tengamos afecta directamente el clima organizacional que se viva dentro de una compañía y el clima organizacional afecta el desempeño que se da dentro de la compañía. Por ende, como futuros dirigentes de negocios y de empresas, necesitamos ser conscientes de este impacto que genera el estilo de quien toma la decisión, de quien lidera un equipo en el desempeño y en el clima de la organización. A continuación, los invito a que desarrollen la siguiente actividad. En la actividad reciente ustedes pudieron identificar distintos estilos directivos y los puntos fuertes y los riesgos que cada uno de ellos podía generar. En la placa pueden ver algunos de los conceptos que formaban parte de la tabla. Si lograron identificar cada estilo con sus riesgos y aspectos positivos, seguramente han logrado con éxito afianzar los conceptos. Goleman propuso un concepto que es el concepto de inteligencia emocional. Él distingue que las personas que logran con éxito conducir equipos y alcanzar buenos resultados dentro de las organizaciones o en los equipos que dirigen son personas que son emocionalmente inteligentes. ¿Qué quiere decir que son emocionalmente inteligentes? ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia emocional y la inteligencia lógica? Es lo mismo medir cuál es mi nivel de coeficiente intelectual, que medir cuál es mi nivel de inteligencia emocional. ¿Se sienten ustedes emocionalmente inteligentes? ¿Se sienten racionalmente inteligentes? ¿Pueden distinguir la diferencia? Les propongo lo siguiente, recordemos alguna situación o escena de nuestra propia vida, personal o laboral, donde quizá la presencia de una emoción nos afectó en la decisión que tomamos. ¿Alguna vez nuestro enojo nos jugó en contra en la decisión que tomamos? ¿Alguna vez nuestra alegría nos propició un mejor ambiente para decidir? ¿Alguna vez sintieron que la emoción estaba afectando el proceso decisorio que estaban transitando y por ende la decisión final y el resultado esperado? ¿En sus equipos les sucedió que la emoción afectó la decisión? O por el contrario, ¿alguna vez les sucedió que a pesar que racionalmente pudieron entender que era la mejor decisión, no pudieron transmitirla a sus equipos? ¿Les pasó alguna vez formar parte de un equipo donde un líder ha sido ampliamente reconocido por su capacidad técnica, pero ustedes nunca lograron entender lo que quería transmitirles? Vamos a ver entonces cuáles los aspectos y las particularidades que tiene la inteligencia emocional, porque la gestión de nuestras emociones afecta al resultado y a la gestión de nuestros equipos. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar, entender y manejar las emociones. Las emociones que transitamos como seres humanos afectan nuestro proceso de decisión. Si somos líderes de equipo, la emoción que tenemos tanto nosotros como los miembros de nuestro equipo van a afectar el resultado que alcancemos.
La inteligencia emocional de los líderes es cada día una preocupación mayor para las organizaciones. Las organizaciones ya han comprobado, han reconocido y en distintos estudios han logrado ver cuál es el impacto que la inteligencia emocional gestiona en el clima, en el nivel de conflictos, en el nivel de resultados que alcanzan las organizaciones. Ustedes como seres humanos seguramente se reconocen como un ser integral, donde están constituidos como personas por la razón y la emoción. Habitualmente y tradicionalmente siempre nos han enseñado a trabajar con nuestra razón, a trabajar y entrenar nuestra razón, que nos ha llevado también a desarrollar puntual y preferiblemente siempre un pensamiento lógico. Pero la realidad de las organizaciones hoy, la realidad de los entornos y las exigencias que tienen las empresas han mostrado y han marcado que la inteligencia emocional es también una habilidad humana, es también una manera de pensar, de sentir y de actuar. Es una inteligencia que nos permite alcanzar mejores resultados que la lógica pura. La inteligencia emocional se enfoca en las emociones tanto de quien toma la decisión como del equipo que está dirigiendo y radica puntual y particularmente en la capacidad que tengo de entender cuál es la emoción que está transitando, de identificarla, de asumirla, de transcurrir y de poder decidir acertadamente siendo consciente de cuál es la situación del líder y del equipo. Los invito a que desarrollen la siguiente actividad. Recién se propuso que hicieran un reconocimiento de conceptos, su definición y su imagen. En la placa podrán ver algunos de los conceptos propios desarrollados recientemente y una imagen. Si lograron completar la tabla, podemos decir que han logrado afianzar los conceptos. La inteligencia emocional comprende 4 habilidades fundamentales: el autoconocimiento, la autogestión, las habilidades sociales y la conciencia social. Estas habilidades son habilidades humanas y recalco esto porque es sumamente importante reconocer cuál es en nosotros el nivel de desarrollo de cada una de estas habilidades. Como son humanas, todos los seres humanos las tenemos. Simplemente tenemos que reconocerlas para poder potenciarlas, poder educarlas y poder desarrollarlas. El autoconocimiento nos permite entonces reconocernos en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, reconocer nuestras emociones, transitarlas, saber descubrirlas, reconocer nuestros estados de ánimo y gestionar todas estas de manera tal que no nos influyan negativamente en las decisiones que estamos tomando. La autogestión es la segunda de las habilidades que reconoce Goleman dentro de la inteligencia emocional. Esta habilidad tiene que ver con la capacidad que tenemos de manejar nuestros propios impulsos y emociones. Por eso se vincula con el autocontrol, con la confiabilidad, con la capacidad de adaptación que tenemos, con la orientación al logro y la iniciativa. Todas estas características son aspectos que hacen a la autogestión. Habilidades de la inteligencia emocional es la conciencia social. La conciencia social nos permite reconocer cuál es el estado del otro. De nada me va a servir a mí saber
cuál es mi capacidad de autogestión y de autocontrol si no poseo la capacidad mínima de reconocer de quienes están a mi alrededor también transitan distintos estados de ánimos, distintas emociones, distintas situaciones. La conciencia social se refiere a esto, a tener la capacidad de poder reconocer cuál es la situación, cuáles son las emociones, cuáles son las vivencias que está transitando el otro. Por eso se vincula con lo que llamamos empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender desde dónde mira, desde dónde siente, desde dónde está interpretando o analizando una determinada situación. La última de las habilidades que reconoce Goleman como habilidades de la inteligencia emocional es la habilidad social. Es esta habilidad que nos permite contagiar al otro con una visión atractiva, sumar al otro a nuestra visión. Por eso está muy vinculada con lo que es el liderazgo, la comunicación, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de comunicar. Estas habilidades, como venimos mencionando, son habilidades que si nosotros nos detenemos un minuto a buscarlas y a reconocerlas en nuestro interior, seguro las encontraremos, porque son habilidades humanas. Si queremos desarrollarlas, tendremos que hacer un ejercicio y un entrenamiento continuo para poder potenciar al máximo estas habilidades que son las que nos van a permitir, como dirigentes de empresas o como futuros líderes, poder transitar y desarrollar un liderazgo más eficiente, un liderazgo que contemple no solo las capacidades propias, sino también las capacidades de los grupos que estamos dirigiendo y de la organización. Ya hemos terminado el recorrido de esta teleclase, por ello los invito a realizar su actividad integradora que la podrán hacer en su casa.